Y buenas tardes, Iago. Encantado de Muy buenas tenerte en tardes. este 75 Café con Autor para presentar Ujú. psicología positiva. ¿Qué tal? Un número importante, ¿no? 75. Sí, sí, es como un número redondo. Además, yo lo tenía en el calendario hace tiempo y digo, me encanta. Digo, número 75, psicología positiva. Digo, fantástico. Pues un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, psicología positiva nos puede ya adelantar de alguna manera el título, hacia dónde diriges el contenido del mismo. Ujú. Pero ¿qué te parece si nos invitas a recorrer el libro precisamente un poco, adelantándonos qué vamos a encontrar en un libro con un título tan sugerente? Iago. Bueno, pues la psicología positiva, para quien no lo conozca, es un campo apasionante que viene a complementar lo que se venía haciendo en la psicología general hasta el 98, que es la fecha en la que más o menos inicia este movimiento. Y como su nombre deja entrever, trata sobre el potencial humano, las áreas positivas de nuestra psicología. Optimismo, felicidad, amor y relaciones positivas, estados de fluidez o experiencia óptima, sentido del humor, inteligencia emocional. Bueno, como veis, es un área muy, muy amplia que contiene dentro áreas que llevan a su vez siendo muy importantes en el desarrollo de la psicología. Y la verdad es que yo creo que es un momento muy importante para la psicología positiva por lo que puede aportar sumado a la psicología más tradicional en circunstancias como las que estamos viviendo en la post-pandemia, ¿no? Esta mañana estaba leyendo unas estadísticas que, bueno, yo creo que a los que nos dedicamos a esto nos tienen un poco preocupados y toda la psicología está trabajando para reducir estos datos un poco estresantes, ¿no? En sí mismos. Y la psicología positiva, pues, bueno, no solo trabaja con la reducción del estrés, ansiedad, depresión, intentando prevenirlos gracias al desarrollo de los recursos positivos, sino también, eso sería como del -10 al 0, la psicología positiva trata de la investigación y la puesta en marcha del 0 al +10, ¿no? Para mí es la ciencia del crecimiento personal, la ciencia del bienestar. O sea, la psicología positiva como la ciencia del crecimiento personal. Me da entonces que quizás, para quien pudiera pensarlo, y en los tiempos que corren, donde determinadas cuestiones interesantes como las que has mencionado, la inteligencia emocional, la motivación, la resiliencia, las relaciones personales, las conexiones, en ocasiones de tanto usarlas, vamos a decirlo así, parece que pierden sentido. A lo mejor quien piense que aquí puede encontrar un recetario de fórmulas milagrosas, a lo mejor no es eso lo que encuentra, ¿verdad? En el interior de psicología positiva. Porque has hablado, y además poniéndolo por delante como tiene que ir, ¿no? Has hablado de la ciencia de. Uh -huh. Es lo que vamos a encontrar, rigor científico, quizás, acerca de cómo construir caminos que nos acercan pues, a todas esas cuestiones de las que has hablado, bienestar, crecimiento personal, relaciones poderosas. Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que, si te parece, podemos entrar un poco en una pequeña polémica. Supongo que a mucha gente le ha surgido el tema de la ciencia aburre. Es una discusión que yo tengo con bastante frecuencia. Me parece que lo psicológico está cambiando bastante, bastante rápido, por fin. Estoy muy contento con eso. Pero muchos amigos me dicen, bueno, es que esto que hablas de la psicología positiva, escucharlas una charla donde te dan unas estadísticas, unas gráficas que no entendemos nada, nos aburrimos. Yo creo que esto es un problema porque si tiramos por la alternativa, que hay muchas charlas que está consumiendo mucha gente de consejos muy bien intencionados pero con poca base científica, insisto, la intención puede ser estupenda, pero podemos meternos a cultivar algo que no nos funcione para los fines que perseguimos. Y tratándose de cosas tan importantes como la salud mental, como la potenciación personal, como la creación de cultura, creo que hay que saber primero qué dicen los expertos, ¿no? O sea que yo he intentado no
hablar demasiado de ciencia para intentar salvar esta crítica que mucha gente hace, sino hacer un libro divulgativo, pero a la vez también creo que es importante que vayamos a las fuentes, ¿no? Y de hecho, todo lo que yo hago, o pongamos el 80%, lo he bebido de los principales expertos en cada campo, ¿no? Así que la respuesta sería, yo creo que tenemos que perderle un poco el miedo a las estadísticas, las gráficas, ¿no? Y mirarlo con más cariño, la población general. Entiendo que a los psicólogos nos encanta porque sabemos que eso nos permite separar el trigo de la paja. Y en el libro yo he intentado combinar esto, ¿no? Pues un porcentaje de datos estadísticos, ¿no? Como al empezar cada capítulo del optimismo, pues qué dicen los principales investigadores del optimismo de por qué es tan importante, de para qué sirve, y luego algunas explicaciones de cómo trabajo yo con esto en estos años en Positivarte con todos En los tu valientes, proyecto. ¿sí? Y también cómo introducir estos grandes e importantes factores en nuestra vida, además de manera amena, ¿no? Porque mucha gente le tiene también como miedo a la psicoterapia o a lo que hablamos los psicólogos, como que, oh, va a ser dificilísimo cambiar mi mente, dejar de rumiar, dejar de compararme. A mí no me gusta decir que es fácil, porque creo que si fuera facilísimo todos lo estaríamos haciendo y los datos nos dicen Con que la esto mejor de las intenciones. sí. Pero tampoco creo que seamos objetivos cuando decimos, oh, es dificilísimo. Y yo a veces confronto a la gente que trabaja conmigo y digo, ¿has practicado mucho esta semana? Y, casi siempre dicen que no, pero hay avances, ¿no? Entonces, la ciencia nos trae estos preciosos frutos de enseñarnos los mejores caminos que sirven al mayor número de personas con una característica eficiente, que la eficiencia es el mayor efecto posible al menor coste posible, que por cierto es una obligación de todo psicólogo, caminar por la eficiencia, ¿no? Porque si yo tengo 3 terapias y te ofrezco la más lenta y costosa, pues estoy vulnerando el código deontológico porque estoy bastante obligado a conocer terapias que hagan lo contrario de conseguir el mayor efecto posible al menor coste posible. Coste posible. Utilizas la palabra que ha salido ya en varias ocasiones, optimismo, y hay quien quizás pues todo lo referido al optimismo, incluso escuchar la propia palabra con los tiempos que corren, ¿verdad? El cambio climático y sus amenazas, la crisis económica, la post-pandemia, desastres naturales, es casi como, no sé, no querer ver la realidad, te dicen, ¿no? De alguna manera, ¿no? El optimismo es como ponerte unas gafas para edulcorar algo que no es nada dulce, ¿no? Sí. Quizás es una visión también como muy sesgada del optimismo y de lo que nos puede ofrecer, ¿no? En ese sentido apuntadas, oye, tenemos ya evidencia de lo que supone pensar en optimismo, de lo que supone alimentar pensamientos, creencias, actitudes que lo contemplan. En ese sentido, ¿de qué hablamos cuando hablamos de optimismo y qué de bueno puede traer a nuestra vida? Y hago, según tu experiencia, y bueno, lo que reflejas también aquí en Psicología Positiva. Claro. Bueno, pues en varios puntos del libro tenemos ese conflicto, ¿no? Por ejemplo, con el término felicidad. Mucha gente encuentra obsceno hablar de felicidad, pues con la crisis energética, la guerra, la pospandemia, o de optimismo, ¿no? Podemos aunar los dos problemas que tenemos ahí conceptuales. Y abres un tema que a mí me interesa mucho porque la psicología positiva recibe bastantes críticas a este respecto, pensando que esto es un movimiento que favorece la felicidad irreflexiva y desconectada de los problemas, el optimismo ilusorio de pensar como, bueno, no quiero decir la marca, pero algunos eslogans que dice todo va a salir bien, yo puedo con todo. Bueno, yo creo que ninguna persona con una mínima formación va a caer en algo tan infantil como esto, ¿no? No podemos con todo, muchas veces por bien que nos propongamos que salgan las cosas, van a salir mal. Yo no recomiendo a nadie esto que llamamos el optimismo estúpido o ilusorio.
De hecho, hay muchas investigaciones que demuestran que es malo para la salud, porque en el fondo genera estrés ya que nos estamos intentando autoengañar, pero no podemos autoengañarnos. Es decir, yo voy a intentarlo y hacerlo lo mejor posible, pero sé que hay un margen de error. Entonces, Por supuesto, ¿qué es lo que se propone con la felicidad o con el optimismo? Pues algo que también está en nuestra naturaleza. A todos nos gusta encontrarnos bien, a todos nos sienta muy bien tener una mirada de que el horizonte puede traer cosas positivas y de hecho no hacerlo de esta manera puede ser bastante desaconsejable para nuestra salud física y mental. Porque si yo pienso, como le está pasando a muchísima gente ahora, que siento indefenso, que nada de lo que yo haga me va a poder traer buenos resultados, una vida razonablemente buena, me voy a empezar a encontrar mal. Renunciar a la felicidad o al optimismo porque tenemos todavía una guerra cerca de nosotros o donde estemos en marcha, ¿de qué manera va a ayudar al mundo? Es más, tiende a perjudicar, porque si yo caigo en la depresión, en la tristeza, en la inmovilidad, seguro que no voy a hacer nada para concienciar por un mundo mejor, para tratar de aportar mi granito de arena por un mundo mejor. Y la psicología positiva también habla de eso, no le interesa el bienestar o la alegría del individuo únicamente, aunque por supuesto esto se ve algo importante, sino todo lo que necesitamos para individuos, agrupaciones, instituciones y sociedades y culturas que funcionen bien. Porque además no se puede separar. Si promovemos algo que individualmente funciona muy bien, pero empezamos a chocar unos con los otros, pues por ejemplo, cuando se mide la felicidad de las naciones se tiene mucho en cuenta factores como la justicia social. Yo puedo estar estupendamente, pero si veo pobreza a todo a mi alrededor, ¿cómo voy a estar bien? Si yo desarrollo mi felicidad individual a través de pisar a mis amigos, ¿voy a poder estar bien? ¿Orgulloso de pisar a mis amigos sintiéndome solo? Evidentemente no. O sea que esto es un mensaje con cariño de todos esos críticos de la psicología positiva que piensan que lanzamos mensajes buenistas y sin ninguna base, que se den cuenta que esto es una mirada que en el fondo no surge en el 98 con la propuesta de Seligman, pues ya Maslow hablaba de estas cosas en los años 70. Es algo muy complejo que se lleva trabajando desde los inicios de la psicología positiva, solo que ahora tiene un poco más de forma y empuje. Pero... Y la evidencia que hemos encontrado hasta ahora nos dice que cuando alimentamos esto en nuestra vida, lo que podemos esperar o lo que solemos encontrar es concretamente ¿qué? ¿El optimismo te refieres? Sí, efectivamente. Cuando alimentamos actitudes, mensajes internos optimistas y bueno, ese reflejo en lo que hacemos cada día, ¿podemos esperar algo ahí delante en nuestra vida? Pues, por ejemplo, un estudio muy potente que generó un gran impacto, porque sorprendieron un poco las respuestas, es de la Clínica Mayo, donde se vio que la gente que tenía más expectativas positivas de recuperación pedía menos analgésicos, porque esas propias emociones positivas de yo confío en poderme recuperar les ayudaban a encontrarse mejor. Y tomar menos analgésicos ya es una muy buena idea, porque los analgésicos te quitan el dolor, pero no son especialmente sanos para nuestro cuerpo, ¿no? La gente que tiende a tener una mirada positiva del futuro, de sí mismos, de los demás, tiene más conductas prosociales, lo cual nos interesa mucho a nivel sociedad, tiene más conductas de autocuidado. Mucha gente piensa que es al revés, que el optimista es el que está todo el día bebiendo cerveza porque dice, bueno, es que a mí no me va a pasar nada, yo todo me va a ir bien. Bueno, ese es un optimista ingenuo, ¿no? Ilusorio, que es muy peligroso para la salud, ¿no? Entonces, el optimismo es una confianza en los resultados positivos, sabiendo que hay un margen donde no siempre van a estar conectados los resultados positivos, pero también unida al trabajo por los resultados positivos. El optimismo ilusorio es,
sentado en el sofá y tomando cosas dañinas para la salud, ¿no me va a pasar nada? Bueno, eso tiene una parte de optimismo, mirada positiva al futuro, pero si estoy tomando cosas que me dañan, pues ya desconectadísimos de la realidad, ¿no? O sea que, bueno, por ahí van las sugerencias, ¿no? De cómo esa mirada positiva, pues, por ejemplo, yo trabajo mucho, imagino que como muchos psicólogos, en preguntarle a las personas que hacen terapia o coaching conmigo, qué tipo de creencias tienen respecto a los demás. Y estoy enamoradísimo de un libro que me he leído, lo siento que nos perdone Esclé porque es de otra editorial, se llama Dignos, sacrilegio, Dignos de ser Prefiero humanos. que digas la cita solo. Dignos de ser humanos, donde el autor hace un trabajo súper concienzudo respecto a la creencia de si el ser humano es bondadoso o malvado por naturaleza. ¿Qué os esperáis? Pues la mayor parte de la gente en Occidente piensa que somos más bien egoístas, agresivos, avariciosos por naturaleza, pero los datos que él explica de muchas maneras con experimentos súper curiosos, que los datos demuestran todo lo contrario, ¿no? Entonces, la creencia negativa sobre los demás, me van a hacer daño, me van a traicionar, no puedo confiar, ¿qué resultados tienen las personas? Salir poco de casa, abandonar las propuestas sociales, ¿no? O conocer a gente o desarrollar estrategias en su vida donde lo social tenga una riqueza, ¿no? Optimice lo que sienten. Y claro, eso nos hace mucho daño. O sea, que el optimismo, por supuesto, que es una gran fuente de salud física y mental. Y por no hablar de la autoestima, ¿no? Por no extenderme más en la pregunta, que igual quieres Entraremos tratar ahora. otros temas, pero alguien que piensa que puede desarrollarse a sí mismo, por ejemplo, en el proceso psicoterapéutico, viene aquí como una moto diciendo, Yago, quiero aprender, he leído que trabajáis con mindfulness, quiero desarrollar mis capacidades para concentrarme, para disfrutar el día a día. Pues esa persona viene con una actitud optimista. El que viene diciendo, bueno, es que no creo mucho en la psicología, vengo aquí pero porque me lo insistió mi primo, pero no sé si esto me va a ayudar, pues ya os imagináis. Tiene otro camino, se ve venir. Yago, entonces, para quien se ha incorporado ahora también con nosotros, hoy estamos con Yago Taibo Corsanego, que está presentándonos Psicología Positiva, Aprende a ser feliz con la ciencia del bienestar de Desclée de Brouwer. Os invito a que planteéis las cuestiones que queráis, que discrepéis, que afirméis o que sencillamente compartáis experiencias si lo consideráis oportuno, ¿no? Psicología positiva, alguien puede pensar, bueno, si hay ciencia de fondo, si es un profesional de la psicología, un investigador también, quien lo ha escrito, quizás es un manual muy técnico, ¿no? Que nos habla de estudios y de investigaciones, pero lo deja todo en un plano como muy racional. Yo tengo una opinión diferente a medida que me he ido adentrando en él, pero me gustaría que lo contaras tú. En ese sentido, si solamente es un libro para profesionales o realmente quien esté interesado en crecer, en entender, en buscar respuestas, va a encontrarlas aquí. Al revés, es un libro enfocado en la divulgación. Si algún psicólogo no sabe lo que es la psicología positiva, yo tendré toda la pena porque creo que es algo muy importante que les va a venir muy bien y aportar mucho en su profesión, pero desde luego he intentado hablar de bastantes factores con parte teórica y parte práctica más o menos extendida. Me hubiese gustado extenderme más, pero ya Desclée ha sido muy generoso permitiéndome darle ahí bastante contenido. Pero el público objetivo es la población general, no es un libro técnico. Por eso, como comentaba antes, la parte científica he intentado que sea sencilla, muy fácil de leer, con muy pocas gráficas, algunas estadísticas, porque creo que es muy bonito también adentrarse en eso, ¿no? Es decir, es que el 47% de los síntomas psicológicos derivados del estrés pudieron ser reducidos con 2 meses de entrenamiento en mindfulness. Hombre, pues creo que es un dato maravilloso.
entrenando durante 2 meses, media hora al día, mis capacidades meditativas, puedo reducir a prácticamente la mitad mi insomnio, mi rumiación, mi tendencia a anticipar. Es que, claro, no es lo mismo que te digan, medite usted, que le va a sentar muy bien, que te digan, no, es que con solo 2 meses, un porcentaje elevado de la población de estudio consiguió reducir al 47% sus síntomas psicológicos derivados del estrés, ¿no? Pues es potente. Pero vamos, creo que el libro tiene un toque muy ameno, a nosotros nos gusta mucho el sentido del humor. Y he procurado meter algún chascarrillo porque creo que eso también es interesante para disfrutar leyendo y que eso nos invite a bueno, poder identificarnos, ¿no? Y encarnar estas propuestas que en el fondo, otro dato que creo que es muy interesante, para mí la psicología positiva prácticamente no propone nada nuevo, sino que supone un estudio de la gente más feliz, de la gente más optimista, de cosas que ya están en la naturaleza humana, cómo funcionan, cómo se han construido, qué efectos tienen en nosotros, cómo hacemos para desarrollarlas o mantenerlas, ¿no? O sea, habla de lo humano, no propone cosas raras. Pues el sentido del humor, pues si tú organizas un sistema para aprender chistes y ver cómo hacer reír a tus seres queridos, ahí tu fortaleza del sentido del humor empezará a crecer. Y todo eso pues ha ocurrido ya en millones de personas a lo largo de la historia, ¿no? Solo que la mala noticia, que me encantaría equivocarme, pero desde luego es mi experiencia y parte de lo que investigo, es que estas fortalezas humanas, por varios sesgos que hay en la cultura, por ejemplo el estrés, la sobrecarga estimular, quizás incluso hasta las redes sociales, se están desdibujando rasgos típicamente humanos y típicamente conectados con el bienestar. Entonces, para mí, la psicología positiva es una propuesta para conocernos mejor y decir, oye, es que el sentido del humor me sienta muy bien, voy a protegerlo. Oye, es que la meditación, los niños lo saben hacer, de adultos a veces empezamos con el multitasking y de repente ya no podemos desayunar tranquilos que estamos estresándonos mientras mordemos la tostada. Bueno, pues recuperar la sabiduría humana, ¿no? Esa es mi visión. De alguna manera, psicología positiva no es una invención sin más de la ciencia, es una manera de mirar, pues como decías, esas fortalezas, esos dones, esos talentos, esas capacidades que siempre han estado en nosotros, pero a las que quizás no le habíamos prestado especial atención. Y ahora que les prestamos atención, las medimos y además vemos cómo se relacionan en la persona con su entorno y sus circunstancias, descubrimos que, oye, cuando les prestamos atención y conscientemente las alimentamos, las estimulamos, pues no voy a decir que nos hagan una vida más fácil, pero al menos sí nos dotan de más recursos para enfrentar lo que nos venga por delante, ¿verdad? Total. Sí, me ha encantado lo que has dicho y es una parte muy importante de nuestro trabajo, ¿no? Supongo que tú lo has vivido también y quizás parte de la gente que nos escucha, en el mundo de la pareja, las familias, ¿cuánto de estas propuestas que son tan típicas en lo humano estructuramos bien, ¿no? Me encanta el ejemplo del sentido del humor, pero también otros. La creatividad. La creatividad es una habilidad súper incrustada en lo humano. Solo que, ¿cuántas veces nos planteamos en familia, en pareja, con amigos, decir, oye, vamos a hacer algo con nuestra habilidad creativa? Vamos a dedicar un ratito a decir, cuéntame tus mejores soluciones para los problemas que has tenido en el pasado. ¿Qué ha sido lo más original que has conectado en tu vida que te ha traído luego unas consecuencias súper interesantes? ¿Por qué no tenemos estas conversaciones? Si es de lo humano. A mí me da un poco de pena y es una de las cosas que comparto con frecuencia en redes sociales. Hace poco me inventé el eslogan de menos Netflix y más mindfulness, porque creo que quizás consumimos o invertimos mucho tiempo en cosas
que nos hacen crecer poco, que nos nutren poco nuestras vidas y muy poco de lo contrario, ¿no? La pareja es un ámbito que, por eso organizamos en 2016 el Congreso de Relaciones de Pareja, que por cierto me extrañó mucho que nadie hubiese organizado antes algo para esta temática tan importante, tan compleja, ¿no? Tan retadora. ¿Cuántos libros sobre estar bien en la pareja nos hemos leído? ¿Cuántos ejercicios hacemos para decir, oye, es que tenemos cierto riesgo a discutir cíclicamente y hacernos daño con estas cosas? Podríamos comprar un libro, en Desclea hay unos muy buenos, sobre comunicación y asertividad, Sí. por ejemplo, pero casi nadie hace esto. Insisto, me encantaría equivocarme, pero creo que casi nadie hace esto. El eslogan que escogimos para el Congreso de Pareja es una frase de Erich Fromm, el gran autor del Arte de Amar, que dice algo así como, todos estamos sedientos de amor, pero casi nadie se ocupa de lo que es necesario para aprender a amar. Bueno, pues para mí esto es una paradoja que estaría bien que empezáramos a cambiar. Es decir, queremos ser felices, ser optimistas, estar concentrados, disfrutar de la vida, tener relaciones de amistad, de pareja, de familia ricas, pero ¿cuánto hacemos por ello? ¿Estamos pretendiendo que todo funcione bien solo? Pues eso es optimismo ingenuo también. Qué bueno. Así que el optimismo ingenuo, de alguna manera, nos desviste del protagonismo, del propósito de tomar nosotros la rienda, ¿no? Cuando hablamos de psicología positiva y ese optimismo que sí estás compartiendo con nosotros y defendiendo, es un optimismo que pone el foco en ti, en la congruencia con la que uno se desenvuelve también, ¿no? Oye, ¿qué estás Hoy la haciendo cada día proactividad, para ¿no? llegar allí? ¿Qué es lo que anhelas, no? Exacto, la proactividad, cuánto invertimos en pensar cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir. Y si hay una diferencia, una divergencia entre estos caminos, la única manera de solucionarlo es trabajando en nuestro desarrollo. Hoy estamos con Iago Taibo Corsanego, para quien se incorpora ahora. Estamos presentando, recién salido del horno editorial de Desclée de Brouwer, Psicología Positiva, aprende a ser feliz con la ciencia del bienestar. Yo he ido haciendo una lectura rápida del libro que lo tenía ya por adelantado. Me parece un libro como profesional de la psicología interesantísimo por los datos y el argumento sólido de rigor que hay de trasfondo, que enriquece los datos que yo ya pudiera tener. Pero es verdad que luego se hace tan sencilla su lectura porque además está llena de ejemplos, has cuidado mucho, habéis cuidado, porque me consta que Desclée lo hace, pero también ha de partir del autor, ¿verdad? Has cuidado mucho también el disfrute de la lectura, ese comienzo de cada capítulo también, pues con una cita de valor que viene precisamente para abrir el tema, lleno de ejemplos, de anécdotas, de ejercicios, y tiene incluso hasta imágenes, ¿no? Para describir cuestiones que tú consideras relevantes, ¿no? Es decir, que es un libro por descubrir, ¿no? Uno puede pensar, vale, ya sé lo que me voy a encontrar dentro. No, a lo mejor algo de lo que piensas que te vas a encontrar dentro te lo vas a encontrar, pero sin duda te va a sorprender. Iago, el hecho de escribir también buscando estimular esa proactividad, oye, recoge esto, téstalo, mira qué dinámica, ejercicio, práctica te comparto contigo por si quieres precisamente testar, ver un poquito, tomar tu propio pulso. Me parece una invitación interesantísima para el lector. En ese sentido, de alguna manera, esas prácticas, esas dinámicas, entendemos que vienen también de tu experiencia diaria en los grupos con los que trabajas y en las personas con las que atiendes, ya sea en la terapia, en el coaching o, bueno, en las formaciones diversas, ¿verdad? Alguien puede pensar que de esa experiencia, oye, que cada uno es como es y que ahí la ciencia no existe. Lo digo porque a veces, cuando hablamos de ciencia y ponemos muchos ejemplos, encuentro a veces esas opiniones, ¿no?, contrarias que te dicen, pero eso es fulanito que lo ha dicho o menganito que lo ha vivido así. Pero es que, bueno, esas experiencias y esos datos cualitativos que compartimos también son ciencia y también vienen aquí muy bien reflejados, ¿verdad? Bueno, lo primero, mil gracias por esas palabras tan bonitas del trabajo del libro. Me has Sí. sacado los colores. Y luego, pues sí, la proactividad me parece esencial. Creo que las teorías de la psicología, más o menos, no todas, porque algunas son más complejas, pero más o menos
la población general están, pero luego fallamos bastante más en la práctica, nos cuesta. Y por eso he querido poner muchos ejercicios. La mayor parte vienen de los mejores investigadores de cada campo. Algunos han sido creados por la experiencia profesional de todos estos años y cientos de valientes, pero lo que planteas es una cuestión muy, muy importante. Es que precisamente la ciencia sirve, para mí el gran valor que tiene es eso, demostrar que este ejercicio no va a servir para todo el mundo, pero que sirve de la mejor manera posible al mayor número de personas. Porque si no, quien dice, bueno, pues es que cada uno es cada uno, ahí está cayendo en un error contrario a la ciencia. Pensar que si digo, pues la gente va a ser muy feliz solo por dar abrazos. Pues hasta que hagamos una investigación no sabemos el impacto que tiene una terapia de dar abrazos. Y por lo tanto, yo no lo recomiendo a nadie que se someta a una terapia que no ha sido testada, además, múltiples veces, ¿no? Por ejemplo, el número de investigaciones respecto al mindfulness y la compasión está siendo abrumador. ¿Y por qué? Porque en las primeras investigaciones ya salieron grandes beneficios a bajo coste para miles de personas. Entonces, la ciencia tiene este poder de ayudarnos a separar. Esto tiene un nivel de confianza X. Con muestras pequeñas, el nivel de confianza de las conclusiones es baja. Con muestras grandes, el nivel de confianza es muy elevada. Y yo creo que el rigor científico, la base de todos estos procesos, que además son complejos, ¿no? Porque un hierro, yo puedo medir la dureza partiéndolo, bueno, no sé bien cómo harán las pruebas en ingeniería. La ciencia psicológica es compleja, pero por suerte cada vez se va perfeccionando más y más. Y en la psicología positiva, yo creo que se está avanzando bastante rápido, ¿no? Tenemos la Sociedad Española de Psicología Positiva con un gran núcleo de múltiples investigadores, que hacemos congreso cada 2 años y jornadas en los años de en medio. Y la verdad es que en España no nos podemos quejar, y en el resto del mundo la cantidad de investigaciones que se van ejecutando, que nos permiten hablar con confianza de ciertas estrategias, ¿no? Y he querido hablar dentro del libro, no se me puede acusar de egocéntrico, porque he hablado de muchos investigadores, ¿no? Porque para mí... Sí, muchos referentes, cierto. Exacto, y yo creo que pues le debemos, los que nos dedicamos a esto, esos méritos, ¿no? De todo el campo. Yo no puedo investigar toda la psicología positiva, bueno, es imposible porque es amplísimo, y vamos bebiendo de las mejores fuentes que tienen más datos, ¿no? Y eso me parece algo maravilloso, que ojalá la gente le pierda un poco el miedo a esto, porque yo estoy un poco preocupado porque al final el marketing a veces hace que se vea más algo que no tiene tanto fundamento, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, es que este tenía una web, no sé cuántos, me cobraba 200 euros, parecía fabuloso, pero luego no hicimos nada. Pues claro, esto es un problema que tenemos en la sociedad actual, que el marketing hace que suba algo sin ser necesariamente lo de más valor. Por lo tanto, creo que culturalmente tenemos que ser exigentes, ¿no? A mí me gustaría que todas las personas que trabajan conmigo me preguntasen por mi currículum, porque para eso me lo curro, y ocurre muy poco, ¿no? Y mucha gente me comenta de, no voy a decir nombres, pero de supuestos expertos en psicología positiva, que yo no los he visto en ninguno de nuestros congresos, ni... Está el mundo lleno. Exacto. Entonces, eso para mí es un problema que tenemos en la psicología, en la cultura, pues buscar un poco ese fundamento y ese rigor, y no caer en esto facilón de, bueno, pues para mí, o él no va a saber lo que es específico para mí. Bueno, pues un psicólogo debe estudiar qué es lo que dicen las investigaciones mayoritarias de qué es lo que es más recomendable en cada caso, que siempre se puede ajustar un poco, por supuesto, pero que tiene que tener un fundamento, ¿no? No hacer lo que yo valore más. Por ejemplo, yo por mi gusto personal hablaría sobre todo el sentido del humor, porque me lo paso estupendo, pero hablo mucho más del mindfulness porque los datos que avalan su uso, bueno, pues como lo que comentaba antes, son tremendos, ¿no? Es una maravilla que nos sirve para todo, pero que tiene bastante utilidad en bastantes cosas.
Yago, nos estamos acercando un poquito a ese espacio ya también de ir concluyendo y cerrando algunas cuestiones en el Café de Autor con Hoy. Ya sea una persona interesada en su crecimiento personal, en entender sus mecánicas psicológicas, relacionales, ya sea un estudiante de ciencias sociales, humanas, de psicología, ya sea un profesional, ¿verdad?, de la psicología o del abordaje de la salud en general, porque no solamente psicología positiva es para psicólogos, ¿verdad? Psicología positiva, bueno, pues sin duda alguna estimulará y enriquecerá también otros espacios de conocimiento en otros mundos profesionales, pero concretamente este libro, Psicología Positiva aprende a ser feliz con la ciencia del bienestar, ¿qué va a ofrecer al lector, independientemente de sus necesidades y contexto? ¿Qué va a ofrecerle? Podría decir muchas cosas, pero el resumen yo creo que podría ser conocer las áreas más importantes del bienestar psicológico y dentro de cada una de ellas las teorías principales que explican cada uno de esos factores. Hablamos del optimismo, del flow, la resiliencia, el crecimiento postraumático, que son la definición, cómo funcionan con estadísticas de los efectos, ¿no? De cómo en el crecimiento postraumático, cuáles son las tendencias a una respuesta resiliente o crecimiento postraumático y luego cómo desarrollarla. O sea, diferentes áreas que hay más, pero había que sacrificar algunas porque es demasiado amplio toda la psicología positiva. Esa descripción de cuáles son las principales, cómo funcionan y cómo ponerlas en marcha para su potenciación personal en los diferentes aspectos y mi ilusión es que pueda contribuir al desarrollo y bienestar personal, individual, pero que eso a su vez también conecte con el bienestar social. El último capítulo, con mucho cariño, habla de la educación positiva porque yo creo que varias cosas estaría muy bien que cambiasen pronto en la educación para ayudarnos a que esto ya sea nuestra nueva manera de vivir, ¿no? Pues, por ejemplo, en las sesiones se detectan muchos problemas de autoestima, mucha tendencia a la autocrítica, que eso podemos tener el cambio cultural para decir, bueno, pues esto no lo he hecho tan bien como quisiera, o cuando estoy haciendo las tareas de casa, que no me esté persiguiendo como si me odiase, ¿no? Hoy mismo, en la sesión de las 3, una mujer encantadora decía, es que me odio cuando elevo un poco la voz. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? Entonces, esto la psicología tradicional, por supuesto, también lo trabaja, pero la psicología positiva, por ejemplo, arroja muy buenos datos respecto a la prevención y respecto al mantenimiento de los cambios en positivo, ¿no? O sea que eso creo que podría ser el resumen de lo básico que he intentado reflejar ahí. Un resumen que además recoge, sin duda alguna, mucho del contenido profundo, amplio, es verdad, porque es un libro amplio para lo que hoy en día se suele publicar en general, pero es que hay cuestiones muy importantes, muy interesantes que necesitan desarrollo y qué bien que te lo hayas permitido para no caer en las dos cuestiones superficiales y ya está, ¿no? Un libro con rigor, un libro que tanto un profesional como una persona que tan solo esté interesada en su bienestar o en conocerse mejor va a encontrar respuestas muy útiles y reflejo en el que identificarse y también reconocerse. Yago, ha sido un placer tenerte en este Café con Autor número 75, con esta temática además tan interesante y necesaria para los tiempos que corren, donde parece que las demandas y las exigencias del entorno pues ponen a prueba continuamente nuestras competencias, nuestra conciencia y autoconocimiento y el cómo nos gestionamos para hacer frente y responder a todas esas demandas. Y yo creo que aquí hay respuestas muy interesantes y además creo que más aún, semillas de esas que nos hacen pensar y nos abren ventanas a contemplarnos y contemplar la posibilidad de construir nuestra vida pues de una manera mucho más quizás congruente o responsable, amable y sobre todo participativa. Así que enhorabuena por el libro, todos nuestros mejores deseos con el acompañamiento de Desclé y a las personas que hoy nos han seguido. Aquí concretamente han dejado un mensaje María José García, Toñi Castañeda, Rocío Borrero, bueno, queridas amigas de Café con Autor, agradecido de que estéis ahí.
Un fuerte abrazo, Iago. Si te quieres despedir de quien nos ve ahora o nos vea luego, pues estupendo tener aquí también tu saludo. Bueno, pues Bruno, muchísimas gracias. Lo he pasado estupendamente, muy amable con tu visión del libro y escrito con mucho cariño, esperando que sea de gran utilidad. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Si necesitan cualquier cosa, cualquier aclaración, pues ahí estaremos. Muy bien, Iago. Fortísimo abrazo a queridos amigos y amigas. Pues a vosotros emplazo la semana que viene, un jueves más, un autor o autora, con un nuevo libro de Escle de Brouwer. Hoy nos despedimos con Psicología Positiva y su autor, Iago Taibo. Fortísimo abrazo a todos. Iago, hasta pronto. Muchas gracias. Buena tarde.